Muy buenas noches, estimados colegas residentes y colegas del Sistema de Atención Móvil de Urgencias SAMU Cayali. Tengan muy buenas noches. En esta ocasión he preparado una capacitación sobre el manejo avanzado de la vía aérea, especialmente sobre la secuencia rápida de intubación. La secuencia rápida de intubación es una técnica que nos permite, a través de una secuencia de pasos, hacer el manejo avanzado de la vía aérea para lograr el gol estándar de la misma, que es la intubación orotraqueal. Esta técnica es especialmente importante en un contexto de emergencia, en un contexto de paciente crítico, y también es importante en este contexto de la pandemia por COVID-19, porque nos permite asegurar la vía aérea en el menor tiempo posible y con la menor liberación de aerosoles. Está indicada en los pacientes en estado crítico en los cuales no se prevé una intubación difícil, en aquellos pacientes en los cuales se anticipa un deterioro ventilatorio importante, es decir, se anticipa que vaya disminuyendo su score de la escala de Glasgow, en pacientes con parada cardiorrespiratoria y en pacientes en los cuales es necesario minimizar la generación de aerosoles, como es el caso de los pacientes con COVID-19. Las contraindicaciones de esta técnica son relativas, ¿no? Siendo las más importantes cuando anticipamos que la oxigenación de rescate de este paciente va a ser difícil o va a ser imposible, y cuando tenemos pacientes con una hipoxemia profunda o acidosis metabólica, los cuales no toleran o no tienen mucha tolerancia a los periodos de apnea, ¿no? Es importante en este grupo el paciente séptico o el paciente con shock séptico. La técnica se desarrolla a través de 7 pasos secuenciales, a los cuales como recurso mnemotécnico les conocemos como las 7P, las cuales son preparación, preoxigenación, premedicación, inducción parálisis o parálisis inducción, posicionamiento del paciente, posición del tubo orotraqueal y la posintubación. La preparación tiene como objetivo evaluar la dificultad de la intubación. Se hace una evaluación de la vía aérea. Idealmente se utilizan los recursos mnemotécnicos como Lemon o el StopMaid para hacer la preparación completa. Además, se deben establecer planes de respaldo por si se falla en la intubación o si ésta se demora, ¿no? Parte importante de esto se describe en la técnica o en la metodología de Vortex. Se debe también establecer un lugar apropiado para realizar este procedimiento, realizar un monitoreo multiparámetro, especialmente electrocardiográfico y capnográfico. Se deben revisar los equipos y dispositivos a utilizar, así como la selección del tubo idóneo, ¿no? Y aquellos dispositivos facilitadores para la intubación, como podrían ser los boogies o guías. La segunda P corresponde a la preoxigenación. Esta tiene como objetivo aumentar la seguridad de la secuencia rápida de intubación y se logra mediante un mecanismo de desplazamiento del nitrógeno por el oxígeno, ¿no? Sabemos que el gas respirable, el gas normal atmosférico, en un 79% está compuesto por nitrógeno, y nuestro volumen residual pulmonar igualmente el 79% pues está compuesto por nitrógeno. Con esta técnica o con este paso lo que se pretende es reemplazar la mayor cantidad de ese nitrógeno por oxígeno, y de esta forma aumentamos el tiempo de apnea segura, es decir, el tiempo en el cual el paciente va a estar sin ventilar, pero cuya oxigenación no se va a ver significativamente disminuida. Se recomienda como un mínimo 3 minutos de administración de oxígeno a la velocidad de flujo más alta disponible, con una FIO al 100%, ¿no? Dentro de la preoxigenación hay 3 escenarios que debemos evaluar de acuerdo al estado de nuestro paciente. Uno de ellos es cuando el paciente tiene una ventilación espontánea pero esta es inadecuada, es decir,
cuando la frecuencia o la intensidad de la ventilación no es la suficiente para mantener los requerimientos de oxígeno del paciente. En este caso, nosotros le apoyamos con un dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla o AMBU, mejor conocido como AMBU, de forma síncrona, es decir, nosotros le apoyamos de acuerdo a al ritmo ventilatorio del paciente, aumentando el volumen de aire que recibe el mismo, ¿no? Otro escenario es cuando hay una ventilación espontánea adecuada y cooperativa. En este caso al paciente pues, le apoyamos nada más con una mascarilla, normalmente con una mascarilla con reservorios en reinhalación de CO2 a alto flujo, ¿no? Y otro escenario es cuando se presenta el paciente con una ventilación adecuada, espontánea, pero no cooperativa, ¿no? En este caso son pacientes que no cooperan, que pueden estar con alteraciones neurológicas de la conciencia, digamos, que imposibilitan el trabajo, ¿no? Pueden estar demasiado ansiosos y no colaboran. En este caso se recomienda una secuencia de intubación retardada, es decir, administrarle medicamentos para lograr un cierto nivel de sedación sin que este nivel de sedación comprometa los núcleos respiratorios. Se recomienda el uso de la ketamina como primera opción, ¿no? Y como segunda opción, midazolam. La tercera P es la premedicación y su objetivo es mitigar los efectos adversos asociados a la intubación o aquellos efectos asociados con enfermedades concomitantes. Durante la intubación se presentan algunos efectos, ¿no?, que son indeseables y que nos pueden descompensar hemodinámicamente al paciente, ¿no?, como es un aumento de la presión intracerebral, broncoespasmo en aquellos pacientes que sufren de hiperreactividad bronquial, aumento de la descarga simpática y bradicardia. Para evitar estos efectos, nosotros usualmente utilizamos lidocaína y fentanilo. La lidocaína a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, con un promedio de 1.5 miligramos por kilogramo, ¿no? Y el fentanilo en una dosis de 1 a 3 microgramos por kilogramo. Generalmente se utilizan alrededor de 2 a 3 microgramos por kilogramo de peso. La cuarta P corresponde a los agentes de inducción, los cuales actúan para proporcionarnos un profundo estado de inconsciencia y de analgesia, es decir, para deprimir los reflejos que en el paciente estando presentes nos pueden dificultar o pueden propiciar una complicación de la intubación, como podría ser el broncoespasmo, el laringoespasmo o el pase del contenido gástrico hacia las vías respiratorias, ¿no? Los medicamentos que con mayor frecuencia se utilizan son el propofol, la ketamina, el etomidato y el midazolam. El tiopental, aunque está descrito, cada vez se encuentra más en desuso, ¿no? El propofol es quizás de lo más frecuente que utilizamos en aquellos pacientes que no tienen una condición de shock o de hipovolemia, y en aquellos en los que hay un alto riesgo de vómito, porque tiene un efecto protector sobre la émesis, ¿no? De lo contrario, si tenemos un paciente con el que no podemos no podemos permitir que haya una vasodilatación generalizada, se utiliza preferiblemente la ketamina, debido a que por uno de sus mecanismos tiende a elevar las catecolaminas o tener un efecto, mejor dicho, catecalominérgico, lo cual provoca un aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Y por otra parte, pues tenemos el midazolam y el etomidato, ¿no? Las dosis en las que los usamos, pues el etomidato es de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso, la ketamina es de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso, el propofol también de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso, y bueno, el midazolam de 0.2 a 0.3.
El midazolam se utiliza en aquellos pacientes en estado muy crítico, en los cuales no se espera un beneficio del efecto catecolaminérgico de la ketamina. Para la parálisis utilizamos dos tipos de bloqueadores neuromusculares. En el escenario de intubación rápida necesitamos que el efecto sea rápido, ¿no? Entonces, preferiblemente se utiliza la succinilcolina a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Se logra entre 40 a máximo 60 segundos, las condiciones ideales para intubación. Y el otro es el rocuronio a dosis de 1.2 miligramos por kilogramo de peso, lográndose el efecto deseado a los 60 segundos, máximo a los 90 segundos de aplicada el fármaco a esta dosis. La quinta P es el posicionamiento del paciente, ¿no? El cual tiene como objetivo obtener una óptima laringoscopía. Esto es una visualización óptima del anillo epiglótico, especialmente de las cuerdas vocales, por donde vamos a introducir el tubo orotraqueal. Idealmente se tratan de alinear los tres ejes de la vía aérea, ¿no? Es decir, el eje oral, el eje laringio y el eje faringio. Sin embargo, esto a veces pues, no es del todo posible, ¿no? Pero en la medida pues, de lo que tengamos a la mano, de lo que se puede hacer, pues hay que tratar de lograrlo. Además, se debe tener una vigilancia constante de intervenciones necesarias que nos ayuden a facilitar la intubación, especialmente la aspiración de secreciones. Recordemos que esta técnica se utiliza preferiblemente en el paciente inconsciente crítico y por ende puede tener secreciones como sangre o hémesis en la cavidad oral, y eso pues hay que aspirarlo previo a la intubación. La sexta P es el posicionamiento del tubo orotraqueal, ¿no? Para posicionar el tubo tenemos que asegurarnos que el paciente tenga una relajación neuromuscular adecuada, es decir, que haya una laxitud de la mandíbula y que no haya resistencia a la apertura de la boca. Se debe pasar el tubo orotraqueal a través de las cuerdas vocales y se debe confirmar la colocación del tubo orotraqueal idealmente por capnografía. También hay algunos signos indirectos como la nubosidad en el tubo a la exhalación, pero no es esto lo ideal es que sea mediante capnografía. También se debe auscultar que haya una simetría del pase del aire en ambos campos pulmonares, ¿no? Pero idealmente capnografía. La séptima P es la posintubación. Esta tiene como objetivo la fijación del tubo orotraqueal, ¿no? La fijación del tubo orotraqueal y la conexión del mismo a un ventilador mecánico, a un dispositivo de máscara válvula bolsa o AMBU. Se debe realizar en este caso o en este escenario un monitoreo multiparámetro, especialmente cardiovascular, y se debe iniciar la pseudoanalgesia. Cabe señalar que en un escenario de COVID-19 donde se pretende disminuir todo lo que se pueda la generación de aerosoles, posterior a la intubación se debe hacer un clampaje del tubo orotraqueal y recién al conectarlo al ventilador mecánico o al dispositivo AMBU se debe desclampar. De esa forma nos aseguramos que haya menos emisión de aerosoles. Otra forma de hacerlo es haciendo la secuencia de inducción inversa, es decir, dando primero la dosis de relajante muscular antes de la dosis del inductor. De esta manera, al haber una parálisis de toda la musculatura respiratoria, no se van a generar aerosoles y eso va a sumar para la seguridad del equipo de salud, bueno, y de los otros pacientes que estén, ¿no? Alrededor del que vamos a intubar en caso tenga pues COVID-19, ¿no? Además se debe iniciar la pseudoanalgesia para que el paciente pueda tolerar la intubación y no hayan efectos indeseables posteriores a esta, ¿no? Entonces,
En conclusión, la secuencia rápida de intubación es una técnica útil para el manejo avanzado de la vía aérea en pacientes críticos, en escenarios de emergencia, como los que atiende el SAMU, y en el contexto de la pandemia por COVID-19. La técnica se realiza a través de 7 pasos secuenciales que nos permiten realizar la intubación orotraqueal, siendo esta el gol estándar del manejo de la vía aérea. Y además es importante que esta técnica sea conocida en las áreas críticas hospitalarias, así como en los servicios de atención prehospitalaria, ya que nos permite un manejo más rápido del paciente crítico. Muchas gracias a todos por su atención. Cualquier duda o consulta o acotación, pues la hacemos a continuación. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.